La rutina se había convertido en un compañero silencioso en mi vida. Cada día, el mismo horario, las mismas conversaciones superficiales con mi esposo. La chispa que una vez encendió nuestro amor se había apagado lentamente, dejando un vacío que ni siquiera los recuerdos felices podían llenar. Caminaba por las calles de Valencia, donde la brisa del mar acariciaba mi rostro, pero la monotonía me seguía como una sombra. Una tarde, mientras limpiaba el desván, encontré un viejo diario escondido entre cajas de recuerdos. Las páginas amarillentas estaban llenas de mis pensamientos y sueños de juventud. Leí sobre mis esperanzas y anhelos, sobre las promesas que me hice a mí misma cuando era más joven. El contraste entre esa mujer llena de vida y la que era ahora me golpeó con fuerza. Recordé momentos felices, risas compartidas, paseos por la playa al atardecer y esa emoción indescriptible de enamorarme. Al cerrar el diario, sentí una punzada en el pecho. Era un recordatorio de lo que había perdido. Decidí salir a tomar un café en la cafetería del barrio, un lugar donde solía ir con amigos antes de que la rutina nos absorbiera a todos. Al entrar, el aroma del café recién hecho me envolvió. Me senté en una mesa junto a la ventana y observé a la gente pasar. Mientras esperaba mi café, noté a un hombre sentado solo en la mesa contigua. Era un colega de mi esposo, Javier. Lo conocía de vista, su risa era contagiosa y siempre parecía tener una palabra amable para todos. En ese momento nuestras miradas se cruzaron y él sonrió levemente. No pude evitar sentir un cosquilleo en el estómago. Javier se acercó a mí con una taza en la mano y me saludó cordialmente. «Hola, ¿qué tal?» «No te esperaba aquí», dijo con su voz suave y amigable. La conversación fluyó con facilidad, hablamos del trabajo y de las últimas noticias de Valencia. A medida que hablábamos, comencé a sentirme más viva. Sin embargo, cada palabra intercambiada también traía consigo un peso creciente, la culpa por estar allí hablando con él mientras mi esposo estaba en casa trabajando o viendo televisión solo. Pero había algo en Javier que despertaba en mí sensaciones olvidadas, su mirada era intensa y llena de interés genuino. De repente, mientras reíamos por una anécdota sobre nuestro trabajo conjunto, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Fue solo un instante fugaz, pero sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Me sonrojé al darme cuenta de lo mucho que deseaba prolongar ese momento. Cuando nos despedimos, Javier me lanzó una mirada profunda que me hizo sentir viva por primera vez en años, sus ojos parecían decir más de lo que las palabras podrían expresar. Caminé hacia casa sintiendo el latido acelerado de mi corazón resonando en mis oídos. La noche llegó rápidamente y cuando entré a casa vi a mi esposo sentado en el sofá mirando televisión sin prestarme atención alguna. Su indiferencia fue como un golpe frío contra la calidez que había sentido horas antes con Javier. Me preparé algo ligero para cenar mientras pensaba en lo sucedido esa tarde. El vacío entre nosotros parecía más grande ahora, cada bocado sabía amargo porque no podía dejar de pensar en cómo había disfrutado esa conversación con Javier y cómo eso contrastaba con los silencios pesados que solían llenar mis noches junto a mi esposo. Me pregunté si debía contarle sobre mi encuentro o si sería mejor guardarlo para mí misma como un pequeño secreto inofensivo para aliviar mi soledad momentáneamente. La idea de coquetear con alguien más era aterradora pero liberadora al mismo tiempo. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban alrededor del encuentro inesperado con Javier y cómo había iluminado algo dentro de mí que creía perdido para siempre. ¿Era posible encontrar emoción en medio del caos? ¿O estaba simplemente buscando excusas para justificar mis deseos reprimidos? Mientras luchaba por encontrar descanso, decidí que quizás no estaba lista para renunciar completamente a esa chispa que había sentido aquella tarde, tal vez podría explorarla sin hacer daño a nadie, al menos no todavía. Así comenzó este nuevo capítulo en mi vida, uno lleno de incertidumbre pero también lleno de posibilidades inesperadas que podrían cambiarlo todo o dejarme atrapada aún más profundamente en esta red complicada llamada matrimonio. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, llenando la habitación con una luz dorada que contrastaba con la oscuridad de mis pensamientos. Mientras mi esposo se preparaba para salir, una sensación de culpa me envolvía como una manta pesada. La mirada que me había lanzado el colega en la cafetería seguía resonando en mi mente,
un eco de lo que podría ser. ¿Te encuentras bien?, preguntó él, notando mi distracción. Su voz sonaba suave y preocupada, pero no había nada que pudiera hacer para aliviar el vacío que sentía. Solo un poco cansada, respondí con un intento de sonrisa que no logró ocultar mi inquietud. La rutina diaria continuaba como siempre, pero dentro de mí algo se había agitado. El día transcurrió entre tareas mundanas y pensamientos errantes. En el trabajo me encontré buscando excusas para cruzarme con ese colega. Cada vez que pasaba por su oficina, mi corazón latía más rápido. La idea de coquetear con él me parecía tanto una locura como una necesidad urgente. Al final del día, cuando la jornada laboral llegó a su fin, tomé una decisión impulsiva: iba a acercarme a él. La cafetería donde nos habíamos encontrado anteriormente era el lugar perfecto. La atmósfera era relajante y familiar, sin embargo, esta vez mis manos sudaban mientras esperaba su llegada. Cuando entró, sentí un cosquilleo recorrerme. Él sonrió al verme y se acercó a mi mesa. ¿Te importa si me siento?, preguntó con un tono casual que apenas ocultaba su interés. Claro, respondí, tratando de mantener la calma mientras mi mente corría descontrolada. La conversación fluyó naturalmente al principio, hablamos sobre trivialidades del trabajo y nuestras vidas cotidianas. Pero pronto las miradas comenzaron a cargarse de significado. Cada risa compartida parecía acercarnos más a esa línea invisible que separa lo correcto de lo prohibido. ¿Sabes? A veces siento que hay más en la vida que solo seguir rutinas, dijo él con sinceridad. Mis ojos se encontraron con los suyos y en ese instante todo lo demás desapareció. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron sobre la mesa y una corriente eléctrica recorrió nuestro contacto fugaz. La tentación era casi abrumadora. No deberíamos estar haciendo esto, murmuré, aunque sabía que mis palabras carecían de convicción. ¿Por qué no? La vida es demasiado corta para no vivirla plenamente, respondió él con una sonrisa desafiante. En un arranque de valentía o quizás locura, decidí dejarme llevar por el momento. Nos besamos en medio del murmullo del café. Fue un beso suave pero cargado de promesas ocultas y deseos reprimidos. Aquel roce de labios encendió algo dentro de mí que creía apagado desde hacía años. El resto del encuentro pasó volando entre risas nerviosas y miradas furtivas hacia los otros clientes del lugar. Sin embargo, cuando llegó el momento de despedirnos, una sombra de preocupación se cernió sobre mí. Me gustaría volver a verte, dijo él antes de marcharse. No sé si es buena idea, respondí titubeando mientras mi corazón latía desbocado por la mezcla de emoción y culpa. Solo piénsalo, sugirió antes de alejarse dejando tras él un aire cargado de posibilidades. El trayecto a casa fue un torbellino emocional, cada paso me llevaba más lejos del camino seguro y conocido hacia el abismo desconocido del deseo prohibido. Al llegar a casa, mi esposo ya estaba allí, esperando en la sala con un gesto cansado pero amable en su rostro. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó mientras dejaba caer sus cosas sobre el sofá. Bien, solo trabajo normal, respondí rápidamente sin poder evitar sentirme culpable por ocultarle mis pensamientos más oscuros. Mientras cenábamos juntos en silencio, sentí sus ojos posarse sobre mí con una ligera sospecha. ¿Podría haber notado algo diferente en mí? Era como si hubiera un velo entre nosotros, aunque todo parecía igual por fuera, yo sabía que las cosas estaban cambiando internamente. Esa noche no pude dormir bien, cada vez que cerraba los ojos aparecía su rostro frente al mío, aquel colega cuya presencia había despertado algo en mí que creía perdido para siempre. La culpa me mantenía despierta mientras pensaba en lo arriesgado que había sido todo aquello y cómo podría afectar mi vida cotidiana si continuaba por este camino peligroso. Al día siguiente decidí ser más cautelosa, debía actuar normalmente mientras lidiaba con esta nueva realidad interna llena de confusión y deseo reprimido. Sin embargo, al llegar al trabajo noté algo inquietante, las miradas furtivas entre mis compañeros parecían intensificarse cuando pasaba junto a ellos, susurros llenaban el aire como si supieran algo que yo ignoraba. Durante el almuerzo vi al colega nuevamente, esta vez estaba rodeado por otros compañeros riendo y bromeando despreocupadamente. Sentí celos inexplicables al notar cómo disfrutaban su compañía sin saber lo que sucedía entre nosotros dos en secreto.
Cuando finalmente logramos tener un momento a solas detrás del edificio, la tensión era palpable entre nosotros. No puedo dejar de pensar en ti, confesó él mientras nos alejábamos del bullicio del grupo. No sé si esto es correcto, estoy confundida, admití sintiéndome vulnerable ante sus palabras sinceras. No tienes por qué sentirte así, dijo mientras daba un paso más cerca mío, su cercanía despertó otra vez ese fuego latente dentro mío. A veces hay momentos únicos en la vida. Y ahí estábamos otra vez, nuestros labios se encontraron nuevamente en aquel rincón apartado donde nadie podía vernos ni juzgarnos por nuestros actos impulsivos e insensatos. El beso fue intenso pero breve antes de separarnos rápidamente como si temiera ser descubierto por alguien ajeno a nuestra conexión secreta. Con cada encuentro clandestino aumentaban mis sentimientos hacia él pero también crecía la culpa por traicionar la confianza depositada por mi esposo en mí. Sin embargo, cada vez que pensaba en renunciar a esto sentía como esa chispa se apagaba lentamente dejando solo sombras vacías detrás suyo. ¿Sería posible vivir así? Un día después recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar. El corazón me dio un vuelco al leerlo, sabía bien quién era el remitente pero no podía imaginar que quería discutir esta vez. ¿Acaso estaba dispuesto a dar otro paso hacia adelante? Mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas claras mientras esperaba ansiosamente nuestra próxima reunión. El encuentro en el bar estaba marcado por una mezcla de nerviosismo y emoción. La música suave envolvía el ambiente creando un espacio íntimo donde las palabras parecían fluir más fácilmente. Al llegar, vi a mi colega esperando en una mesa al fondo. Su sonrisa me hizo olvidar, aunque fuera por un instante, el peso de mi vida cotidiana. Nos sentamos y comenzamos a hablar de trivialidades, pero la tensión era palpable. Cada mirada que intercambiábamos parecía cargada de significado. Era como si el aire a nuestro alrededor se volviera más denso, más electrificado. Hablamos del trabajo, de proyectos futuros, pero en cada pausa había un eco de lo que realmente queríamos decirnos. Me alegra verte fuera de la oficina, dijo él con un tono que me hizo sonreír. A veces es bueno escapar un poco de la rutina. Sus palabras resonaron en mí como un mantra. La rutina había sido mi prisión durante años, y ahora estaba ahí buscando una salida. Sí, a veces es necesario, respondí mientras jugueteaba con mi copa. No podía evitar pensar en lo que había comenzado entre nosotros y cómo había transformado mis días grises en algo vibrante. Pero la culpa seguía acechando en el fondo de mi mente. Mientras hablábamos, noté cómo su mirada se tornaba más intensa. Era como si pudiera leer mis pensamientos más ocultos, esos que nunca me atreví a confesar ni a mí misma. La conversación fluyó hacia temas más personales, él compartió algunas anécdotas sobre su vida que me hicieron sentir más cercana a él. ¿Alguna vez has sentido que necesitas algo más? ¿Algo que te haga sentir viva?, preguntó sin rodeos. Sus palabras calaron hondo, yo era esa mujer que anhelaba algo más allá del día a día. Sí, murmuré casi sin darme cuenta. A veces siento que estoy atrapada. La sinceridad en mi voz sorprendió incluso a mí misma. Fue entonces cuando ocurrió, nuestros labios se encontraron en un impulso irrefrenable. Fue un beso lleno de promesas no dichas y deseos reprimidos. En ese instante todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos y la chispa que había encendido esta conexión inesperada. La realidad volvió con fuerza cuando nos separamos, mirándonos con asombro y miedo a la vez. Sabía que este momento cambiaría todo entre nosotros, ya no habría vuelta atrás. Después del beso, el silencio se hizo incómodo y lleno de significado. Las dudas comenzaron a aflorar, ¿qué pasaría ahora? ¿Podría seguir con esta doble vida? Pero antes de poder procesar mis pensamientos, él rompió el silencio. ¿Te gustaría escaparte este fin de semana? Podríamos ir a la playa, propuso, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y deseo. La oferta me tomó desprevenida, la idea era tentadora pero también aterradora. Un fin de semana lejos podría ser la aventura que tanto anhelaba o podría ser el inicio de una tormenta emocional aún mayor. ¿Estaba lista para arriesgarlo todo por algo tan incierto?
El dilema me consumía mientras pensaba en mi esposo, quien seguía siendo una parte importante de mi vida aunque nuestra conexión se hubiera desvanecido con los años. La imagen del hombre con quien compartí tantos momentos regresó a mí, sus risas, sus preocupaciones diarias. Todo parecía tan distante ahora. Al salir del bar esa noche sentí una mezcla abrumadora de emociones, alegría por lo vivido y miedo por lo que vendría después. Caminé por las calles iluminadas de Valencia sintiendo el latido acelerado de mi corazón resonar en cada paso. Las luces reflejaban mis pensamientos confusos, cada destello parecía recordarme la dualidad de mi vida actual. En casa encontré a mi esposo sentado en el sofá viendo televisión como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Me saludó distraídamente sin levantar la vista, ese gesto cotidiano me hizo sentir aún más culpable por lo que acababa de suceder. ¿Todo bien?, preguntó al notar mi expresión tensa. Sí, respondí rápidamente mientras trataba de ocultar mis pensamientos tumultuosos tras una sonrisa forzada. No podía permitir que sospechara nada, debía mantener las apariencias mientras luchaba internamente con mis decisiones. Esa noche no pude dormir bien, los recuerdos del beso y la propuesta del colega giraban en mi mente sin cesar. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada vez que veía a mi esposo sentía un peso creciente sobre mis hombros, él parecía ajeno al conflicto interno que me consumía lentamente. El trabajo se convirtió en un refugio temporal donde podía distraerme mientras pensaba en lo inevitable, debía tomar una decisión sobre qué rumbo quería darle a mi vida. Finalmente llegó el fin de semana propuesto por él, decidí aceptar su invitación aunque sabía muy bien las implicaciones detrás de ello. Me vestí cuidadosamente esa mañana antes del viaje hacia la playa, elegí un vestido ligero que resaltaba mis curvas y traté de dejar atrás los remordimientos momentáneamente. El camino hacia nuestro destino estuvo lleno de risas y conversaciones despreocupadas, era como si estuviéramos viviendo una fantasía alejada del mundo real donde todo parecía posible y hermoso. Al llegar al hotel frente al mar Mediterráneo, sentí como la brisa marina acariciaba mi piel mientras miraba las olas romper contra la orilla. Era difícil creer que estaba allí después de tantas dudas e inseguridades acumuladas durante años. Pasamos horas explorando la playa juntos, riendo como si fuéramos adolescentes nuevamente descubriendo el amor por primera vez. Sin embargo, bajo esa superficie alegre latían preguntas inquietantes sobre nuestro futuro juntos y los secretos ocultos entre nosotros dos. Esa noche cenamos bajo las estrellas con el sonido del mar como telón sonoro para nuestras conversaciones llenas de complicidad e intimidad renovada tras aquel beso inicial. Cada momento compartido alimentaba ese fuego interno pero también avivaba mis temores sobre lo irreversible del camino elegido hasta ese punto. Mientras regresábamos al hotel después de cenar bajo aquel cielo estrellado, pude sentir cómo su mano buscó la mía buscando cercanía entre nosotros dos nuevamente. Pero justo cuando nuestras sombras se fundían bajo las luces tenues del pasillo hacia nuestra habitación, algo dentro mío gritó pidiendo claridad antes del siguiente paso decisivo. Tenía mucho en juego ahora, emociones intensas pero también responsabilidades olvidadas. ¿Qué haría yo? La noche se volvió un laberinto de pensamientos. La confusión me invadía mientras miraba al colega, quien había despertado en mí una chispa que creía extinguida. Habíamos compartido risas, miradas cómplices y, en un momento de debilidad, pasamos la noche juntos. Sin embargo, el eco de mi vida cotidiana resonaba con fuerza en mi mente. Al regresar a casa, la oscuridad del pasillo se convirtió en un recordatorio de lo que había dejado atrás. La rutina que había construido con mi esposo parecía más pesada que nunca. Las paredes estaban impregnadas de recuerdos felices, pero también de silencios incómodos. La culpa me seguía como una sombra. ¿Qué le diría si descubría la verdad? Esa noche mi esposo me sorprendió al llegar tarde. Su mirada era inquisitiva y su voz sonaba tensa. ¿Dónde has estado?, preguntó mientras dejaba caer su abrigo sobre la silla. La pregunta flotó en el aire como una nube gris, y yo no sabía si responder con sinceridad o disfrazar mis sentimientos detrás de una sonrisa. Estuve con unas amigas, respondí, sintiendo el peso de la mentira en mis labios. La expresión en su rostro no cambió, pero sus ojos reflejaban una mezcla de desconfianza y preocupación. Era evidente que algo había cambiado entre nosotros,
la conexión se había debilitado. Mientras cenábamos en silencio, cada bocado se sentía como un ladrillo más sobre mi pecho. Recordé nuestras conversaciones llenas de sueños compartidos y promesas olvidadas. Esa noche decidí abrirme un poco más, necesitaba entender hacia dónde iba esta relación secreta. ¿Alguna vez te has sentido atrapado?, pregunté sin pensar demasiado. Mi esposo levantó la vista del plato, sorprendido por la pregunta inesperada. ¿Atrapado? ¿En qué sentido?, contestó él con cautela. En la rutina, en lo cotidiano, murmuré mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo que me atormentaba. Él suspiró profundamente antes de responder: a veces creo que todos nos sentimos así. Su respuesta resonó dentro de mí como un eco lejano, pero no era suficiente para calmar mis inquietudes. Después de cenar, nos sentamos en el sofá frente a la televisión encendida sin realmente prestar atención a lo que pasaba en pantalla. Mis pensamientos volaban hacia el colega y las posibilidades que ofrecía esta nueva vida llena de emoción y riesgo. La ansiedad aumentaba con cada minuto que pasaba a su lado, cada risa compartida se sentía como una traición silenciosa. En ese momento comprendí que estaba jugando con fuego y podía quemarme a mí misma si no tenía cuidado. Esa noche decidí enviarle un mensaje al colega, buscando algún tipo de confirmación sobre lo que habíamos vivido juntos. ¿Qué hacemos ahora?, escribí nerviosamente antes de presionar enviar. No pasó mucho tiempo antes de recibir su respuesta: quiero verte otra vez. La adrenalina recorrió mi cuerpo ante esa simple afirmación. Era como si él supiera exactamente lo que necesitaba escuchar para seguir adelante con este juego peligroso. Mientras tanto, los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y momentos robados. Cada mirada cómplice aumentaba mi ansiedad por ser descubierta por mi esposo. En las reuniones familiares o los encuentros casuales con amigos mutuos, todo parecía normal a simple vista, pero una tensión invisible crecía entre nosotros. Un día después del trabajo decidí encontrarme nuevamente con el colega en el bar donde solíamos vernos a escondidas. El ambiente era acogedor. Luces tenues iluminaban las mesas y la música suave creaba una atmósfera propicia para nuestras charlas clandestinas. Cuando entré al bar, lo vi sentado en una esquina apartada. Su sonrisa iluminó el lugar y me hizo sentir viva por primera vez en mucho tiempo. Las conversaciones fluyeron naturalmente entre nosotros mientras compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas laborales y sueños ocultos. Sin embargo, al mirar sus ojos profundos, comprendí que había algo más profundo entre nosotros, algo más allá del simple coqueteo o la emoción momentánea. Comenzamos a hablar sobre nuestros deseos más íntimos. Quería salir del ciclo monótono que había envuelto mi vida durante años. Siempre he querido viajar, confesé mientras jugaba nerviosamente con mi copa. Pero nunca he tenido el valor para hacerlo. Él sonrió comprensivamente. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Sus palabras resonaron dentro de mí como un mantra repetido. Quizás era hora de arriesgarse realmente. Sin embargo, cada vez que pensaba en dejar atrás a mi esposo y todo lo conocido por este nuevo amor fugaz, sentía un nudo en el estómago. ¿Realmente podía hacer eso? ¿Podría ser capaz de enfrentar las consecuencias? La conversación continuó fluyendo hasta altas horas de la noche. Reímos y compartimos secretos hasta que finalmente llegó el momento inevitable, nuestra despedida temporal antes del regreso a nuestras vidas normales. Mientras caminábamos hacia la salida del bar bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano, él tomó mis manos entre las suyas y me miró intensamente. No puedo dejarte ir sin saber cómo te sientes realmente. El peso de sus palabras me abrumó. Sabía que tenía razón al querer claridad entre nosotros antes de seguir adelante con este juego peligroso. Sin embargo, no estaba lista para afrontar esa verdad aún. De regreso a casa esa noche sentí como los recuerdos felices comenzaban a desvanecerse lentamente frente a esta nueva realidad llena de dudas e inseguridades sobre mi futuro cercano. ¿Hasta cuándo podría mantener esta doble vida? ¿Qué sucedería si decidiera dar un paso hacia adelante? El silencio reinante dentro del hogar contrastaba fuertemente con los ecos vibrantes del bar donde acabábamos de estar juntos. Era como si dos mundos coexistieran dentro mío sin poder encontrarse jamás. Finalmente caí rendida sobre la cama sintiendo como mis pensamientos giraban sin cesar alrededor del dilema emocional al cual me enfrentaba.
continuar buscando felicidad fuera o enfrentar las verdades incómodas dentro del matrimonio desgastado por los años. Las horas pasaron lentamente mientras luchaba contra mis propios demonios internos hasta quedarme dormida finalmente, pero incluso entonces no podía escapar completamente del tormento emocional al cual me enfrentaría al despertar nuevamente a esta vida llena de incertidumbres. La mañana llegó sin piedad, y el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz que parecía burlarse de mi confusión. Me levanté con pesadez, arrastrando mis pensamientos sobre lo que había sucedido la noche anterior. La conversación con mi amiga Clara aún resonaba en mi mente. A veces hay que arriesgarse por lo que realmente se quiere, me había dicho, mientras tomábamos café en esa cafetería donde tantas veces habíamos compartido nuestras vidas. El eco de sus palabras me seguía mientras me preparaba para el día. ¿Qué era lo que realmente quería? La idea de dejar atrás la monotonía del matrimonio me resultaba tentadora, pero también aterradora. Miré mi reflejo en el espejo y traté de encontrar una respuesta en mis propios ojos. No había claridad, solo una mezcla de deseos y miedos. Al llegar a la oficina, el ambiente habitual me recibió con los brazos abiertos, el ruido de las impresoras, las conversaciones entre colegas y ese aroma familiar a café recién hecho. Pero todo se sentía diferente hoy. Era como si cada pequeño detalle estuviera amplificado por mis recientes decisiones y emociones. Cuando entré en mi despacho, allí estaba Daniel, el colega de mi esposo. Me sonrió al verme y esa sonrisa provocó un cosquilleo en mi interior que no podía ignorar. ¿Listo para otro día aburrido?, bromeó mientras se acercaba a mí con un aire despreocupado. Siempre hay algo interesante por aquí, respondí, tratando de mantener una fachada tranquila. El intercambio fue ligero, pero el subtexto era palpable. La tensión entre nosotros crecía como un hilo tenso esperando romperse. Después de unos minutos de charla inocente sobre proyectos laborales, Daniel cambió de tema abruptamente. ¿Te gustaría salir a almorzar hoy? Solo nosotros dos, sugirió con una mirada intensa que me hizo dudar. La invitación me sorprendió y una parte de mí quería aceptar sin pensarlo dos veces. Sin embargo, la culpa volvió a asomarse como un fantasma inquietante. No sé si es buena idea, contesté vacilante. Solo será un almuerzo, insistió él, y su tono tenía un matiz persuasivo que dificultaba resistirme. Finalmente accedí. La idea de romper la rutina diaria era demasiado seductora para rechazarla. Mientras esperaba en el café local más tarde aquel día, sentía como la ansiedad se mezclaba con la emoción anticipada del encuentro. Daniel llegó puntual y nos sentamos juntos en una mesa apartada del bullicio del lugar. Al principio hablamos sobre trivialidades, trabajo, hobbies y nuestras respectivas vidas cotidianas. Pero conforme avanzaba la conversación, esa chispa inicial comenzó a encender algo más profundo entre nosotros. ¿Y tú, cómo te sientes realmente sobre tu vida?, preguntó él repentinamente. Su pregunta me tomó por sorpresa. No esperaba tal profundidad en medio de un almuerzo casual. Es complicado, respondí honestamente sintiendo cómo las palabras se acumulaban dentro de mí sin poder salir completamente. Complicado puede ser emocionante, dijo él con una sonrisa traviesa que hacía eco de mis propios pensamientos ocultos. En ese momento comprendí que estaba navegando por aguas peligrosas, cada palabra intercambiada era como un paso más hacia lo desconocido. Cuando finalmente regresamos a la oficina después del almuerzo, sentí que había cruzado una línea invisible entre lo habitual y lo prohibido. La tarde transcurrió lentamente mientras luchaba contra la culpa que empezaba a apoderarse de mí nuevamente. Las miradas furtivas entre Daniel y yo eran cada vez más frecuentes, él parecía disfrutar del juego tanto como yo. Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en el sofá leyendo un libro. Su presencia era reconfortante pero también recordatorio del mundo al cual pertenecía, uno lleno de rutinas predecibles y conversaciones superficiales. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó sin apartar los ojos del libro. Bien, respondí brevemente mientras intentaba ocultar cualquier indicio sobre mi día emocionante pero complicado. Mientras cenábamos juntos en silencio casi absoluto, noté algo diferente en él también. Había una tensión subyacente como si estuviera lidiando con sus propios secretos o preocupaciones ocultas.
Después de cenar decidí salir al balcón para respirar aire fresco. Necesitaba despejar mi mente agitada por las decisiones tomadas recientemente. Miré hacia las estrellas titilantes en el cielo oscuro valenciano e intenté encontrar respuestas allí arriba. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Era mi esposo quien se acercó cautelosamente al balcón. ¿Pasa algo?, inquirió con voz suave pero inquisitiva. No, solo necesito un poco de aire, respondí evasivamente. No quiero presionarte, pero he estado pensando mucho últimamente, dijo él después de un momento. Mis sentidos se agudizaron ante su confesión inesperada. ¿Sobre qué?, pregunté intrigada. He decidido hacer algunos cambios importantes en mi vida, continuó él mirando hacia abajo. Eso capturó totalmente mi atención. No podía evitar sentir curiosidad por lo que eso significaría para nosotros. Cambios, repetí tratando de descifrar su tono. No estoy seguro aún, pero creo que necesitamos reevaluar algunas cosas, confesó finalmente. Su declaración me dejó paralizada. ¿Qué significaban esos cambios? ¿Acaso estaba pensando en dejar todo atrás también? La incertidumbre creció dentro de mí mientras regresábamos al interior sin saber qué rumbo tomarían nuestras vidas ahora entrelazadas por secretos compartidos y decisiones inminentes. Al caer la noche sentí como todo comenzaba a desmoronarse lentamente alrededor nuestro. La presión aumentaba, no solo por mis propias decisiones sino porque ahora sabía que había más cosas ocultas bajo la superficie del matrimonio que creía conocer tan bien. Lo único claro era que debía enfrentar esta nueva realidad antes que fuera demasiado tarde. La noche se hizo más densa a medida que los pensamientos se agolpaban en mi mente. La discusión con el colega había dejado un sabor amargo. Sus palabras resonaban en mis oídos, llenas de inseguridad y dudas. ¿Qué es lo que realmente sientes por mí?, me preguntó, y la verdad era que no tenía una respuesta clara. La confusión entre amor y deseo me envolvía como una niebla espesa. El día siguiente decidí dar un paseo por el centro de Valencia para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, pero yo me sentía desconectada de todo. Las risas de los niños jugando en la plaza contrastaban con mi estado interno. Mientras caminaba, me topé con un viejo amigo de la universidad, alguien a quien no había visto en años. Su sonrisa iluminó mi día, y los recuerdos de nuestra juventud comenzaron a aflorar. ¿Cómo has estado?, me preguntó, su voz llena de calidez. Sobreviviendo, respondí con una risa nerviosa. No quería entrar en detalles sobre mi vida actual. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, recordando viejas anécdotas y compartiendo sueños perdidos en el tiempo. Siempre fuiste una soñadora, dijo él, mirándome con una intensidad que me hizo sentir viva nuevamente. En ese instante comprendí que anhelaba esa conexión genuina que había perdido en mi matrimonio. Sin embargo, el eco del colega seguía presente en mi mente, sus palabras sobre querer más resonaban como un tambor distante. Al regresar a casa, encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor, revisando unos documentos. Su concentración era palpable, parecía ajeno a mis tormentos internos. Hola, le dije mientras dejaba mis cosas a un lado. Hola, respondió sin apartar la vista del papel. La distancia emocional entre nosotros se hacía cada vez más evidente. Esa noche no pude dormir bien. Los recuerdos del encuentro con mi antiguo amigo y la conversación con el colega se mezclaban en mi mente como piezas de un rompecabezas incompleto. La confusión crecía y las decisiones parecían cada vez más difíciles de tomar. Decidí que necesitaba hablar con el colega nuevamente para aclarar las cosas entre nosotros. Quería entender si lo que sentía era real o solo una ilusión provocada por la rutina monótona de mi vida diaria. Al día siguiente le envié un mensaje para vernos en nuestra cafetería habitual. Cuando llegué al lugar, él ya estaba allí, esperando con una expresión seria en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó al verme acercar. No estoy segura de lo que quiero, le confesé sin rodeos. Siento que todo esto es confuso. No quiero presionarte, respondió él suavemente, pero su mirada revelaba sus verdaderas intenciones. Deseaba más de mí y no podía ocultarlo. La conversación giró rápidamente hacia nuestros sentimientos mutuos. Él insistió en que había algo especial entre nosotros que no podíamos ignorar.
Sin embargo, yo sabía que esta relación estaba construida sobre cimientos inestables y secretos oscuros. ¿Qué pasaría si esto termina mal?, le pregunté inquieta. Siempre hay riesgos, contestó él encogiéndose de hombros como si fuera algo trivial. Esa actitud despreocupada solo aumentó mis dudas sobre lo que realmente quería hacer con mi vida amorosa. Mientras hablábamos recordé la sonrisa del antiguo amor que había encontrado días atrás. Esa chispa olvidada me hacía cuestionar si debía seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderme por completo. A medida que la conversación avanzaba hacia terrenos más profundos y personales, sentí como las emociones comenzaban a desbordarse dentro de mí. El deseo ardiente chocaba contra el sentido común, dos fuerzas opuestas luchaban por tomar control sobre mí. ¿Y si decidimos dejarlo todo atrás? Solo tú y yo, sugirió él repentinamente mientras tomaba mi mano sobre la mesa. El gesto provocó un escalofrío recorriendo mi cuerpo, su toque era electrizante pero también peligroso. Sabía que debía poner límites antes de perderme completamente en este torbellino emocional. No puedo simplemente dejar todo atrás, respondí firmemente aunque parte de mí deseaba seguirle el juego. El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras palabras y las decisiones inminentes ante nuestras vidas entrelazadas por secretos compartidos e incertidumbres crecientes. Al salir del café sentí una mezcla abrumadora de emociones, miedo al futuro y nostalgia por lo perdido. Caminé por las calles iluminadas por faroles titilantes mientras pensaba en lo complicado que se había vuelto todo desde aquel primer encuentro casual hasta este momento cargado de tensiones no resueltas. Llegué a casa sintiéndome exhausta pero aún sin respuestas claras para mis dilemas internos. Mi esposo estaba viendo televisión cuando entré, su rostro mostraba cansancio pero también una leve sonrisa al verme llegar. ¿Todo bien?, preguntó distraído mientras cambiaba de canal sin mirar hacia mí directamente. Sí, solo he tenido un día largo, respondí tratando de sonar convincente aunque sabía que estaba lejos de ser honesta conmigo misma o con él. Esa noche intenté dormir nuevamente pero los pensamientos seguían revoloteando como aves inquietas dentro de mi cabeza. ¿Realmente quería continuar esta relación secreta? ¿O era hora ya de cerrar ese capítulo doloroso? La incertidumbre pesaba sobre mí como una sombra oscura y aplastante mientras buscaba respuestas dentro de mí misma sin encontrar claridad alguna entre tanto ruido emocional acumulado durante semanas interminables. Decidida a enfrentar mis miedos al día siguiente, pensé en buscar al colega para aclarar nuestra situación antes de dar un paso irreversible hacia lo desconocido. Pero cuando desperté esa mañana recibí un mensaje inesperado del antiguo amor: quiero verte. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo ante la posibilidad inesperada, tal vez esta fuera la señal definitiva para tomar decisiones cruciales sobre lo que realmente deseaba para mi vida amorosa. El mensaje de mi antiguo amor resonaba en mi mente como un eco persistente que no podía ignorar. La idea de volver a verlo me llenaba de nervios y emoción, pero también de incertidumbre. ¿Era esto lo que realmente quería? La vida con mi esposo se había convertido en una rutina monótona, y aquí estaba la oportunidad de revivir algo del pasado. Sin embargo, el dilema era abrumador: ¿debería dar ese paso o seguir adelante con la vida que había construido? Mientras tomaba un café en la terraza de la cafetería local, observé a la gente pasar. Parecía que todos llevaban sus propias historias, sus propios secretos. Una risa distante me hizo recordar los momentos felices que había compartido con mi esposo en el pasado. Sin embargo, esos recuerdos eran cada vez más difusos, como fotografías desvanecidas por el tiempo. Decidí enviar un mensaje al colega para aclarar nuestra situación antes de tomar decisiones drásticas. Su respuesta fue casi inmediata: ¿podemos vernos esta tarde? Necesitamos hablar. La urgencia en sus palabras me hizo sentir una punzada de ansiedad. Sabía que este encuentro podría cambiarlo todo. Esa tarde nos encontramos en un bar del barrio, donde las luces tenues creaban una atmósfera íntima. El colega llegó con una sonrisa que me hizo dudar por un momento. Había algo en su mirada que me atraía y me asustaba a la vez. Nos sentamos en una mesa apartada y comenzamos a hablar sobre trivialidades, pero pronto el tono cambió. Sé que hay algo entre nosotros, dijo él, rompiendo el hielo con una sinceridad desgarradora. No puedo seguir así sin saber qué sientes realmente.
Mi corazón latía con fuerza mientras consideraba su pregunta. Es complicado, respondí finalmente. Mi vida es complicada. Las palabras salieron de mis labios como si fueran un susurro lleno de dudas y temores. Lo entiendo, dijo él, acercándose un poco más. Pero no puedo evitar querer más de ti. Sus palabras encendieron una chispa dentro de mí, pero también despertaron mis miedos más profundos. En ese momento decidí ser honesta sobre mis sentimientos y mi situación. Mi matrimonio está en crisis, confesé. No sé si puedo dejarlo todo atrás. A medida que hablaba, sentía como la tensión aumentaba entre nosotros. ¿Y si te dijera que estoy dispuesto a esperar?, preguntó él con una mirada intensa. Quiero construir algo contigo. La idea era tentadora, pero también aterradora. Mientras pensaba en su oferta, recordé la propuesta inesperada de mi esposo esa mañana: quiero llevarte a una segunda luna de miel. Esa idea había sido un intento sincero por revivir nuestra relación, pero ahora todo se complicaba aún más. Necesito tiempo para pensar, le dije al colega mientras me levantaba para irme. No podía permitir que las emociones me dominaran sin antes reflexionar sobre lo que realmente quería. Esa noche llegué a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos, el conocido y seguro junto a mi esposo y el emocionante pero incierto con el colega. Mi esposo estaba sentado en el sofá cuando entré, su expresión mostraba preocupación. ¿Te pasó algo hoy?, preguntó con voz suave. No, solo estoy cansada, respondí evasivamente mientras trataba de ocultar mi agitación interna. A medida que pasaban los días, las tensiones aumentaban tanto en casa como fuera de ella. El colega seguía insistiendo en vernos más a menudo, nuestras conversaciones se volvieron más profundas y cargadas emocionalmente. Cada encuentro era un juego peligroso donde ambos sabíamos que estábamos cruzando límites inexplorados. Un día recibí un mensaje inesperado del colega: necesito verte hoy mismo. No sabía si estaba lista para esa conversación, sin embargo su insistencia me empujó a aceptar. Cuando llegué al bar nuevamente noté su expresión seria desde lejos. Se inclinó hacia mí y dijo: he estado pensando mucho sobre nosotros. Su voz tenía un tono decidido que no había escuchado antes. ¿Qué quieres decir?, pregunté con cautela. No quiero ser solo tu secreto, afirmó él con firmeza. Quiero ser parte de tu vida. El peso de sus palabras me dejó sin aliento, nunca había considerado esa posibilidad tan abiertamente antes. Pero justo cuando comenzaba a procesar lo que significaría dar ese paso hacia lo desconocido, sonó mi teléfono móvil, era mi esposo llamando insistentemente. Con el corazón acelerado por la mezcla de emociones y el temor a ser descubierta, decidí contestar rápidamente antes de perderme en mis pensamientos confusos. Hola, dije tratando de sonar tranquila. ¿Dónde estás?, preguntó él con voz preocupada. En una reunión, respondí sin pensar demasiado en las consecuencias de mentirle nuevamente. Vuelve pronto, necesitamos hablar, insistió él antes de colgar abruptamente. Las palabras resonaron en mi mente mientras miraba al colega frente a mí, podía ver la incertidumbre reflejada en su rostro también. Sabíamos que estábamos jugando con fuego y cualquier chispa podría encender llamas devastadoras para todos nosotros involucrados. Mientras salía del bar esa noche sintiendo la presión aumentar sobre mis hombros, pensé sobre los secretos ocultos bajo la superficie tranquila de nuestras vidas cotidianas. La revelación del pasado oscuro e inesperado de mi esposo comenzaba a acecharme como una sombra amenazante, nada sería igual después del descubrimiento inevitable. La decisión final se acercaba rápidamente como un tren desbocado, ya no podía posponerla ni evadirla por más tiempo. La mañana siguiente el sol brillaba a través de las cortinas de mi habitación, iluminando cada rincón que había dejado en la penumbra durante tanto tiempo. Me desperté con una sensación de inquietud, como si el aire estuviera cargado de electricidad. La decisión que había tomado la noche anterior resonaba en mi mente. Había decidido hablar honestamente con mi esposo, enfrentar lo que había estado evitando por tanto tiempo. Mientras me preparaba para el día, recordé las palabras del colega: no busco un futuro. Esa frase se repetía en mi cabeza como un eco perturbador. ¿Qué significaba eso para mí?
En ese momento sentí que estaba atrapada entre dos mundos, cada uno tirando de mí en direcciones opuestas. El desayuno fue tenso. Mi esposo se sentó frente a mí, con su café humeante en la mano y una mirada ausente en el rostro. Intenté iniciar una conversación sobre nuestra próxima segunda luna de miel, pero él parecía distraído, absorto en sus pensamientos. La culpa me devoraba por dentro mientras lo observaba. Cada bocado que daba al desayuno se sentía como un recordatorio de mis engaños. ¿Te gustaría ir a la playa este fin de semana?, pregunté con un tono que intentaba sonar alegre, pero mi voz traicionó la ansiedad que llevaba dentro. Él levantó la vista y sonrió débilmente. Claro, suena bien, respondió sin convicción. Su falta de entusiasmo me hizo sentir aún más culpable por lo que estaba a punto de hacer. El resto del día transcurrió lentamente. Cada tarea parecía interminable y mis pensamientos estaban siempre en el mismo lugar, la conversación que debía tener con mi esposo. Quería ser honesta sobre mis sentimientos y mis dudas, quería liberarme del peso del secreto que llevaba conmigo. Finalmente, al caer la noche, cuando todo estaba tranquilo y el silencio llenaba la casa, decidí que era el momento adecuado para hablar. Lo encontré en la sala, sumido en sus lecturas como si buscara respuestas entre las páginas. Me acerqué a él y tomé aire profundamente antes de comenzar. Necesito hablar contigo sobre algo importante, dije con firmeza. Él levantó la vista, sorprendido por el tono serio de mi voz. ¿De qué se trata?, preguntó mientras dejaba el libro a un lado. Las palabras comenzaron a fluir de mis labios, he estado sintiendo una desconexión entre nosotros. No sé cómo llegamos aquí. Cada palabra era un paso hacia lo desconocido, cada frase era una invitación a abrir viejas heridas. ¿Es por esa escapada? ¿Crees que eso resolverá nuestros problemas?, replicó él con desdén. Su reacción me golpeó como un balde de agua fría. No se trata solo de eso, respondí rápidamente. He estado buscando respuestas dentro de mí misma y me doy cuenta de que he estado coqueteando con alguien más. La expresión en su rostro cambió drásticamente, no podía decir si era sorpresa o ira lo que veía reflejado allí. ¿Coqueteando? ¿Con quién?, inquirió casi sin aliento. El aire se volvió denso entre nosotros mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Antes de poder responderle, su teléfono sonó interrumpiendo el momento tenso. Miró la pantalla y su expresión se tornó sombría. Es trabajo, dijo mientras contestaba la llamada y se alejaba para hablar en voz baja. Observé cómo su figura se alejaba y me di cuenta del abismo emocional que nos separaba ahora más que nunca. Cuando regresó unos minutos después, tenía una expresión diferente, algo le había perturbado durante esa breve conversación telefónica. Lo siento, dijo abruptamente antes de cambiar completamente el tema, necesito salir esta noche. Mis instintos me dijeron que había algo más detrás de esa súbita urgencia. Pero antes de poder preguntar qué sucedía realmente, él ya había tomado sus cosas y se dirigía hacia la puerta. ¿A dónde vas?, le pregunté mientras trataba de mantenerme firme ante su repentina decisión. Un asunto urgente, fue todo lo que respondió antes de salir, dejando tras él un rastro frío e incómodo. Quedé sola en casa nuevamente, los ecos del pasado resonaban pesadamente alrededor mío mientras pensaba en las decisiones tomadas y aquellas aún por tomar. La conversación no concluyó como esperaba, no logré desahogar todo lo que llevaba dentro ni aclarar los sentimientos ocultos entre nosotros. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que debía seguir adelante con mis planes, aunque las cosas no hubieran salido como deseaba, esto no podía detenerme ahora. Mi mente regresó al colega, sus palabras resonaban nuevamente, no busco un futuro. Esa afirmación comenzaba a convertirse en un mantra inquietante sobre lo efímero del deseo humano y las decisiones tomadas sin pensar en las consecuencias reales. Mientras miraba por la ventana hacia la ciudad iluminada por las luces nocturnas, comprendí que esta vida monótona ya no era suficiente para mí, necesitaba tomar riesgos reales si quería encontrar alguna vez esa felicidad perdida hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, justo cuando comenzaba a considerar cómo podría acercarme nuevamente al colega o incluso dar ese paso final hacia una nueva vida lejos del matrimonio monótono, escuché un sonido proveniente del teléfono fijo. Era un mensaje inesperado aunque familiar.
hablemos. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo como el número del colega. El mundo pareció detenerse mientras dudaba entre responder o ignorar aquel mensaje cargado de promesas inciertas y peligrosas. El destino estaba trazando caminos oscuros frente a mí. ¿Podría dar ese paso sin perderlo todo?